Presentamos todo el consejo de Dios para toda América Latina y pueblos de habla hispana con Willy Bayonet. El tema que usted escuchará a continuación ha sido enfocado desde una perspectiva netamente bíblica y con un corazón pastoral. Es nuestro ferviente deseo que usted haga transferibles los conceptos emitidos en esta exposición para bien de nuestra amada América Latina y pueblos de habla hispana. Damos paso de inmediato al consejo de Dios para su vida. Quisiera invitarle a abrir su Biblia conmigo, por favor, en el Evangelio de Juan, el capítulo 14. En esta hora iniciamos una serie titulada Esperanza para los turbados. Esperanza para los turbados. Capítulo 14 del Evangelio de Juan, el versículo 1. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. El propósito de esta serie es alentar a aquellos que por alguna providencia aflictiva se encuentran en un estado de turbación, inertes emocionalmente y probablemente hasta físicamente. Además, equipar a los que se encuentran en estos momentos en un estado saludable para que puedan ayudar o mostrar empatía con los turbados o con los angustiados y que puedan tener también, por otro lado, provisión por si en algún momento les tocase pasar por una situación de turbación. Y estamos siendo benevolentes con poner la turbación como una posibilidad. Estamos siendo benevolentes. Nosotros bien podríamos decir con toda seguridad. Con toda seguridad. Pero quién sabe si aquí hay alguien que es tan dichoso, y yo creo que esa dicha es relativa, que no pase en algún momento de su existencia por alguna turbación. Me parece que todos los que estamos aquí, de alguna manera, hemos pasado por alguna turbación. Aquí hay niñas bonitas, hay niños hermosos, que ellos podrían decir, pastor, yo no. Bueno, quién sabe, a lo mejor el perrito lindo que tenías se murió, o el gatico hermoso lo atropelló un carro y sentiste como que el mundo se te desplomó, o a lo mejor la abuelita que tanto querías, o quién sabe si el vecino o el amiguito, o por la aflicción del otro se turbó tu alma también. En otras palabras, nos encontramos en un mundo caído, y al encontrarnos en un mundo caído, lo lógico es que pasemos por angustias, por tribulaciones. Pero quién sabe si aquí hay alguien que no ha pasado nunca por turbación o por aflicción. Entonces, la exposición es previsora. La exposición o la serie es preventiva. Es decir, que es curativa, por un lado. Y cuando hablamos curativa, no estamos diciendo que la exposición sea una especie de panacea. Para nada. Porque usted puede tener la medicina y no tomarla. Usted puede tener la salida y no asumirla. En otras palabras, esta exposición va a ser eficaz o poderosa o curativa a la medida en que usted quiera. Si usted quiere que sea curativa, ella va a ser curativa. Si usted no quiere que sea curativa, bueno, es su destino, es su decisión. Lo sabio e inteligente es aplicar la palabra de Dios. Y debo observar algo aquí importante, muy importante. Cada vez que leo la Biblia y miro sus detalles, mis dudas se disipan y mi fe se robustece. La palabra de Dios es tan linda, es tan sabia, es tan hermosa, es tan consistente que cuando vamos a ella, nuestras dudas se ahuyentan, nuestras dudas se disipan. Me pasó precisamente con este capítulo 14 y creo casi al punto de la certeza de que si nos adentramos a este capítulo 14
¿Y por qué no? A lo mejor le tomamos el gusto a la serie y nos vamos por el capítulo 15. Y le seguimos tomando más gusto a la serie y nos vamos hasta el 16. Y yo creo que pudiéramos incluso llegar hasta el 17. Lógicamente, vamos a tener que ir al 13. Luego vamos a tener que ir al 12. Y vamos a tener que ir también al 11. 11, 12 y 13 del Evangelio de Juan. Y quién sabe si terminamos leyendo la carta completa. Creo, he dicho casi hasta la certeza, que en este capítulo 14, si nos adentramos realmente, podría haber un gran avivamiento para la iglesia. Y si no para la iglesia, podría haber un avivamiento para ti, de manera individual, o un avivamiento para mí. Ya se lo he comunicado a los líderes de la iglesia. Le he comunicado que si nos adentramos en este capítulo 14, podríamos tener una experiencia maravillosa, gloriosa con nuestro Dios. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En esta oportunidad lo que vamos a ver es sencillamente 2 o 3 definiciones de conceptos importantes. Luego vamos a ver una panorámica. Luego vamos a ver algo que me fascina. He titulado a algo que me fascina, la ternura de Jesús. Podríamos llamarle la nobleza de Jesús, pero para no quemar el concepto, ¿verdad? A la larga vamos a caer que es la nobleza de Jesús, pero llamémosle la ternura de Jesús. Y vamos a ver entonces algunas aplicaciones. Vamos a ver algunos conceptos importantes. El primer concepto es turbación. ¿Qué significa turbación? Oigan cómo comienza el texto. Dice, no se turbe vuestro corazón. Tengo mis dudas con relación a si ellos realmente estaban turbados o si el Señor les estaba alertando para que no se turbaran. Ya lo veremos a medida que vamos transitando por medio de la serie o en la serie. Turbación. Bueno, el diccionario define turbación de la manera siguiente: alteración del estado o del curso normal de una cosa. Alteración del estado o curso normal de una cosa. Por ejemplo, la crisis económica ha hecho que la empresa viva momentos de turbación. Pero alguien me está diciendo allá, pastor, no es la crisis de la empresa, es la crisis de mi familia. La crisis económica de mi familia nos está haciendo pasar por momentos de turbación. En otras palabras, usted tenía un estándar de vida. Usted echaba gasolina sin contemplación, corría en esa jipeta como un loco, como una loca, y no estimaba nada, costo alguno. Usted iba a un restaurante, decía, pase la tarjeta, y no importa, pida a todo el mundo. Los muchachos decían, papi, pizza, y pizza había. La casa estaba limpiecita porque habían 2 servicios. Pero de repente una crisis económica hizo que todo esto se fuera a pique. Ahora hay que cambiar la jipeta. Ahora la casa, cada uno tiene que tomar un swapi. A ti te toca el swapi, a ti te toca el baño, a ti te toca la cocina. Y en lugar de manjares exquisitos, ahora hay que comerse una comida ordinaria. Y no solamente esto, hay una crisis en el sentido de los compromisos financieros, deudas. No hay una cosa que turbe más que las deudas. Las deudas no nos hacen pensar. Ahora los bancos están llamando. Ahora los prestamistas informales continúan llamando. Hay atraso por doquier y ahora nadie nos quiere prestar porque estamos en el CICLA. Aquí en la República Dominicana, el CICLA, ¿no? Es el buró que informa acerca de nuestra situación. Entonces hay una turbación, pero aquí hay otra definición. Alteración del ánimo de una persona de forma que se quede sin saber qué decir ni hacer. Y el diccionario quiere como que entendamos el asunto y pone un ejemplo. La presencia de su antiguo novio le produjo tal turbación que no acertó a decir una palabra. Qué linda ilustración. Alteración del ánimo de una persona de forma que se quede sin saber qué decir
ni qué hacer. Se turbó. En el caso de Herodes, dice la Biblia, que se turbó. No sabía qué hacer. Y con él, toda Jerusalén. Turbación. En otras palabras, la turbación nos lleva a una situación de inercia. Pero veamos algunos términos similares. Atontamiento, indecisión, vacilación, desconcierto, azoramiento, confusión, apabullamiento, ofuscación, ceguera, precipitación, impetuosidad, apresuramiento, atropellamiento, atolondramiento, atronamiento, ataratamiento, imprudencia, irreflexión, descuido, ligereza, torpeza, despistez, distracción, desquiciamiento. Y lo contrario, lo que se conocen como los antónimos, simple y llanamente, serenidad, calma, prudencia, sensatez. Ya ustedes pueden tener una idea cómo se encontraban los discípulos, o en perspectiva, cómo podrían encontrarse. De verdad que creo, doy un avance, que las dos cosas. Creo realmente que estaban turbados en ese momento. El Señor le dice, no sigan turbados y no aumenten su turbación. Eso es interesante. ¿Estás turbado? No sigas turbado. ¿Estás turbado? Deja la turbación. ¿Estás angustiado? ¿Estás angustiado? No continúes angustiado. No aumentes tu angustia. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creéis también en mí. Un avancito más. Es tan fascinante que estoy dando avance. Son tráiler. De paso les digo, sintonicen el canal de Facebook del Pastor Bayonet. Alvin, no es un canal, ¿verdad? Sino que es una vía. Pero ellos entendieron bien. Porque nosotros vamos a estar dando flash a medida que el Espíritu de Dios nos va iluminando con la exposición en todo el transcurso de la semana. Vamos a estar dando flash. Ahí. Pequeños teas de cómo el Espíritu de Dios nos va ministrando y como nos vaya ministrando, así lo vamos a ir enviando por esa vía. Así que si quieren ser mis amigos en Facebook, yo quiero ser amigo de ustedes. Podemos ser amigos y búsquenme más amigos, porque yo quiero 1 millón de amigos. Y si el Señor me da el mensaje completo antes del sábado, el mensaje completo se lo doy. Alguien dirá, ¿y no vamos a venir? No, porque aquí es que se va a gozar. Entonces va a caer la unción de una manera especial, porque usted va a venir saturado del conocimiento y yo también. Y la saturación de ese conocimiento nos hará ver las verdades de una manera más gloriosa. Y la presencia del Espíritu Santo se sentirá en este lugar de manera gloriosa. Entonces doy un avance. Cuando dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, dicen los comentaristas. Bueno, es un indicativo y es un imperativo. Interesante. Creéis, un indicativo. Creed, un imperativo. Cualquiera de las dos. Creéis en Dios, creed en Dios. Bueno, tú tienes que creer en Dios y si no crees en Dios, si has perdido la confianza, el imperativo es para ti. Creed en Dios. Y dice el Señor, creed también en mí. Pero hay otra palabra aquí, otro término que debemos dominar. Es interesante este término. Lo usamos con bastante frecuencia. Es un término o concepto que se usa en la psicología o en la psiquiatría. Empatía. La empatía del griego emocionado. La empatía del griego emocionado. Modernamente, digo yo, llamada también inteligencia interpersonal en la teoría de las inteligencias múltiples. Y tengo que confesar aquí, honestamente, yo he sido redarguido por este estudio como ustedes no se pueden imaginar. He sido confrontado. El Señor ha ministrado mi vida. Yo creo que voy a ser un mejor hombre. Creo que voy a ser un mejor pastor. Creo que voy a ser un mejor padre. Que los hijos digan amén. Los hijos míos. Creo que voy a ser un mejor esposo. Amén. Pero lo que va viene. Creo que voy a ser un mejor compañero pastoral. Creo que voy a ser un mejor hijo. Creo que voy a ser un mejor ciudadano.
cómo me ha confrontado esta exposición. La empatía del griego emocionado, llamada también inteligencia interpersonal en la teoría de las inteligencias múltiples, es la capacidad cognitiva de percibir en un contexto común lo que otro individuo puede sentir. ¿Me escuchó? Voy a repetir. Es la capacidad cognitiva de percibir en un contexto común lo que otro individuo puede sentir. Es adentrarse en el mundo del otro y llegar hasta sentir. Es decir, un consejero tiene que tener empatía, tiene que sentir con el otro, tiene que ponerse en el lugar del otro. Hay que tener mucho cuidado porque la rutina en el trabajo pastoral o de consejería puede llevar a violentar el concepto de la empatía yéndose a la simulación o hipocresía. Empatía no tiene que ver con simulación e hipocresía. Me explico. Los locos o los esquizofrénicos, hagamos la demarcación, los esquizofrénicos o los que por alguna situación han dejado que la paranoia o el delirio de persecución les domine, les gobierne, y entonces se creen algunas mutaciones fisiológicas o cerebrales, van donde el consejero o donde el psiquiatra. Entonces el psiquiatra a todo le dice que sí. El individuo dice, yo veo que los árboles están cogiendo fuego, y le dice que sí. No se lo está diciendo con empatía, se lo está diciendo simple y llanamente para seguirle el juego. Ahora, cuando usted se adentra en ese mundo y ve que esa persona dice que está escuchando voces y usted como que puede escuchar las voces de esa persona, no las está escuchando, pero usted siente como que le está escuchando con esa persona. Eso es empatía. Cuando le está diciendo que se le murió su esposo súbitamente y usted puede sentir el dolor de esa mujer, de esa esposa o ese hijo que le dice que sus padres murieron de manera trágica y usted puede sentir ese dolor, o esa esposa que se siente frustrada por el divorcio y usted se pone en el lugar de ella. Todas sus ilusiones estaban depositadas en ese hombre, o ese hombre que fue abandonado por su mujer. Ponerse en el lugar de él. Hay que tener realmente mucha sensibilidad. También es un sentimiento de participación afectivo o afectiva. También es un sentimiento de participación afectiva de una persona en la realidad que afecta a otra. Empatía. ¿Por qué hemos hablado de empatía? Bueno, porque el capítulo 14 es un capítulo empático. Se destaca la empatía del Señor Jesucristo y lo vamos a demostrar. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Veamos en segundo lugar entonces la panorámica. La exhortación de Jesús a sus muy amados discípulos fue el resultado de una gloriosa y al mismo tiempo triste noticia. ¿Se pueden dar esas dos cosas? ¿Gloriosa y triste? Sí. ¿Y cuál fue esa gloriosa y triste noticia? Su muerte. Su muerte estaba a punto de ser consumada. El Señor preguntó a sus discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Todos se quedaron callados. Esperaban que Pedro respondiera. Y en efecto, Pedro levanta la mano y digo, yo, Señor, yo digo, anda Pedro, di, tú eres el Cristo. Aleluya. El Hijo del Dios viviente. Y todos dijeron, bendecido sea el Señor, loado sea el Señor. Y el Señor confirmó esto y dijo, Pedro, esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y Pedro miró a todo el mundo. Y fui yo que dije eso. Fue tan glorioso que probablemente él mismo ni se dio cuenta. Y no hay una cosa más linda y más maravillosa para un siervo de Dios que ser usado por Dios. Ser un instrumento de Dios.
Toda la gloria es para Dios, eso es verdad, pero la bendición es para nosotros. La bendición de sentirnos útiles o instrumentos en las manos de Dios. Un violín se siente feliz cuando un gran violinista lo toca. Un piano se siente dándole vida a las cosas, ¿no? Se siente feliz el piano cuando un pianista maravilloso y exquisito toca sus teclas. ¿Y cómo te sientes tú cuando Dios te usa? Privilegiado, dichoso. Pues Pedro se sintió privilegiado. Ahora, cuando digo tú eres el Cristo, ¿sabía Pedro lo que estaba diciendo realmente? Decir el Cristo implicaba muerte, no solamente gloria, muerte, porque no podía venir gloria sin muerte. Debía venir primero muerte y luego gloria. Cristo, ¿qué significa? El ungido. ¿Qué significa? El enviado, el predestinado, el elegido, el enviado. ¿Para qué? Para morir. Como Jesús lo dijo, yo he venido para dar mi vida en rescate por muchos. Y Pedro no lo había oído, no solamente él, todos, porque el Señor lo repetía una y otra vez. Yo he venido a este mundo para salvar a los pecadores. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Y para qué lo ha dado? Lo que dijo Juan. He aquí el Cordero. ¿Y para qué se usaba el Cordero? Para el sacrificio. He aquí el Cordero al que Dios va a matar. Al que Dios va a sacrificar. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pedro lo sabía. Al doblar la esquina, entonces el Señor le dijo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca y sea entregado por los hombres. Señor, Señor, que tal cosa no te ocurra. Oigan bien, aquí encontramos la gloria y aquí encontramos la tristeza. La gloria, eres el Cristo. La tristeza, que tal cosa no te ocurra. Y el Señor le dijo, apártate de mí, diablo. Apártate de mí, Satanás. Porque pones la mirada en las cosas de los hombres y no en las de Dios. Repito, la exhortación de Jesús a sus muy amados discípulos, dice que los amó hasta el final, fue el resultado de una gloriosa y al mismo tiempo triste noticia. Su muerte estaba a punto de ser consumada. El panorama era el siguiente. Desde el capítulo 12, después de la resurrección de Lázaro, Jesús regresa a Betania y comienza nuevamente a anunciar su muerte. ¿Por qué fue a Betania? Hay explicación de por qué fue a Betania. Para mi caso, me fascina decir, porque le gustaba Betania. A él le fascinaba Betania. Y específicamente le fascinaba la casa de Lázaro. Él se sentía bien, él se sentía cómodo. Eran sus amigos. Lázaro era su amigo. Hubo un complot para matar a Lázaro. Porque por causa de Lázaro, muchas personas estaban viniendo al Señor. Y por ende, matamos a Lázaro y matamos a Jesús también. Pero a Jesús nadie lo iba a matar a destiempo. Jesús mismo se iba a entregar. Porque como dice la Biblia en la epístola a los Hebreos, Él gustó la muerte. ¿Qué significa? Que la muerte para Jesús fue un acto voluntario y que Él determinó y que no iba a pasar un segundo más ni un segundo menos. Iba a ser en el tiempo señalado por el Padre. Como luego escribiera el apóstol Pablo en Gálatas, en el cumplimiento del tiempo. En otras palabras, en el día exacto, en la hora exacta, en el segundo exacto, Jesús iba a partir, iba a morir, iba a ser sacrificado. Dice la Biblia, entonces Jesús dijo, déjala, que para el día de mi sepultura ha guardado esto. Había una mujer que había economizado mucho dinero, había comprado un perfume costoso, había recorrido millas y millas para comprar este perfume y aprovechó esa ocasión y lavó los pies de Jesús con sus cabellos y ese perfume.
Y el Señor no se lo impidió. ¿Recuerdan al chismoso de Judas? ¿Verdad? Que dijo, oh, con esto se hubiese podido ayudar a muchos pobres. Pero Juan, ni tonto ni perezoso, dijo, esto dijo porque era ladrón. No atribuyéndole bondad o ingenuidad a Judas. Había maldad en su corazón, pero nadie lo sabía. Juan lo declaró después, porque hasta que el bocado no entró, Satanás no entró. Y cuando Satanás entró en Judas, entonces Judas fue descubierto. Mientras tanto, era el hombre de confianza. Era tan pulcro y al parecer tan equitativo, tan sociable y tan social, que dijo que eso debía distribuirse entre los pobres. Pero Juan, ya la historia terminada, dice, él lo dijo, ahora nos damos cuenta, porque era ladrón. En otras palabras, sus intenciones, que se veían muy piadosas y muy bondadosas, eran malvadas y perversas. Porque al final el día declara todas las cosas. Lo que hay en su corazón, sea bueno o sea malo, el día lo declara. Déjala para el día de mi sepultura, ha guardado esto. Interesante el punto. ¿Por qué es interesante? Bueno, imagínese usted que a usted le hacen un regalo bien bonito, bien lindo. En este caso, un perfume de muy alto valor que llamó la atención del tesorero. Y entonces el Señor le dice, mira, déjala tranquila, porque es que yo me voy a morir. Y si se supone que el perfume dura poco tiempo, eso quiere decir entonces que su muerte es muy cercana. ¿O usted ha visto un perfume que dure 5 días? Pudiera ser, pero como quiera. Le digo, es para el día de mi sepultura. Le estaba anunciando entonces que su muerte era rápida. ¿Usted se imagina? Imagínese usted en un cumpleaños suyo. Yo viví esa experiencia. Los pastores vivimos experiencias maravillosas. Hubo una sierva de Dios de esta iglesia, mi amada Julia, una anciana de nuestra iglesia, que me invitó a su casa. Quiero hablar con usted, con ese porte de nobleza que tenía, siempre limpia, siempre linda, siempre perfumada, una matriarca, una mujer sencillamente exquisita. Quiero hablar con usted. Una mujer que era un ente de unidad de esta iglesia. Ella no permitía que hablaran mal de los pastores. Y si había alguna razón para hablar mal de ellos, entonces iba a sus pastores, en este caso a su pastor, y le decía, tengo que hablar con usted. Y precisamente me dijo, hay una situación y quiero que usted cambie. Y después me dijo, lo que le voy a decir ahora no me contradiga. Dígalo, yo me voy a morir. Digo, Julia, deja eso. No, ya le dije que me voy a morir. No fue que se quitó la vida, por cierto. No vaya usted a pensar eso. En efecto, no pasaron muchos días. Cuando Julia entró en una crisis, no había una enfermedad en ella, una mujer relativamente sana, saludable, entrada en edad, lógicamente, pero venía con sus pies a este lugar y murió. Ahora ella había dicho, cuando yo muera, que me perfumen. Era tan exquisita y tan noble que ella quería que todos los que estuvieran en su sepelio pudieran tener un olor grato de su cuerpo. Qué linda, qué hermosa la inminencia de su muerte. Jesús murió. Él sabía que iba a morir. Y entonces el panorama de alegría, fruto de este regalo, cambió en un panorama de tristeza. En el capítulo 12, versículo 7, anuncia su muerte en perspectiva, viendo entonces los resultados. Dice la Biblia, Jesús respondió, ya ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria. Les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Los que aman su vida en este mundo la perderán. Los que no le dan importancia a su vida en este mundo la conservarán por toda la eternidad.
todo el que quiera ser mi discípulo debe seguirme, porque todos mis siervos tienen que estar donde yo estoy. El Padre honrará a todo el que me sirva. El Señor está viendo su muerte en perspectiva ahora. Le está diciendo, yo voy a morir, pero el resultado de mi muerte va a ser más trigos. El grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nueva vida. ¿Acaso no es glorioso? Bueno, es glorioso el enfoque. Es glorioso la perspectiva, es gloriosa la perspectiva. ¿Cuál es? Bueno, el resultado. Dice la Biblia, en el libro de Hebreos, dice que puesto el gozo delante de él, padeció la muerte, pero padeció. Y Pablo puso los sufrimientos en perspectiva. Dice, las aflicciones del tiempo presente no se pueden comparar con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. Ahora, quédate con los sufrimientos solos. Quédate con el cáncer con metástasis. Quédate con la leucemia, quédate con la hepatitis, quédate con el Alzheimer, quédate con ello y no tenga esperanza. Se hace insoportable. Ahora, cuando tú tienes el cáncer y tú ves la gloria, el cáncer queda pequeño. El cáncer queda pequeño. Cuando tienes una perturbación interna, fruto de algo que tú no sabes lo que es, hasta una influencia maligna pudiera ser, pero tú ves la gloria venidera, eso queda opacado. Es la gloria venidera. El Señor está diciendo aquí, no se aflijan, no se entristezcan, porque mi muerte va a traer una gran cosecha. Él aquí, Él aquí, Él aquí. Ustedes, nosotros, somos la gran cosecha. Somos los granos del Señor, los granos nuevos. Una abundante cosecha de nuevas vidas, nosotros. Y en el mundo entero, a través de la historia, pueblo de Dios, iglesia de Dios, las puertas del Hades no han podido contra la iglesia de Cristo. Eso es maravilloso. Si Cristo no hubiese muerto, no hubiese habido cosecha. Él está poniendo su muerte en perspectiva. Pero algo más. Encontramos entonces en esta panorámica que Jesús se angustió. Y es que hay que hacer un stop. Ahora mi alma se ha angustiado. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero para esto he llegado a esta hora. Versículo 28. Glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo y le he glorificado y de nuevo le glorificaré. ¿Usted está aquí todavía? Oiga, qué interesante. Se turbó el Señor, se angustió el Señor. En una exposición nosotros decíamos que toda depresión es el resultado de la incredulidad. Y podemos decir que toda turbación y toda perturbación también es así. En el caso del Señor es la excepción. En el caso del Señor es la excepción. Yo creo que el que tiene 3 dedos de frente, en el sentido de su fe en Cristo, no podría pensar que nosotros estábamos encasillando a Jesús dentro de aquellos que sufrieron depresión como resultado de la incredulidad. Perezca 1000 veces tal pensamiento. La tristeza del Señor, la angustia del Señor, la perturbación o la turbación del Señor no fue el resultado de la incredulidad, ni el resultado de su pecado. No. Fue el resultado de tu pecado y de mi pecado. De la justicia del Padre en él. De la espada que iba a traspasar su corazón para darnos vida en su muerte. Ahora mi alma se ha angustiado. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero para esta hora he llegado. Pero para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. ¿Yo vine para qué? Dijo Jesús. Yo vine para glorificar tu nombre. Pues en este momento crítico, ahora,
donde ya no estoy conversando con Lázaro, donde ya no estoy con mis amigos en un buen tiempo social, donde ya no estoy en la mar, en el bote, en la barca, donde ya no estoy a la orilla del mar o en la playa, comiéndome un rico pescado con mi discípulo. No, ya no estoy riendo, porque el Señor rió, el Señor se gozó, el Señor disfrutó su intervalo aquí. Que no le quepa a nadie la menor duda. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y cuando lo digo, Él lo mostraba. Él lo mostraba. Es decir, que Él era feliz, completamente feliz. Se regocijaba cuando veía fe. Pero ahora Él sabía que tenía que pasar por un escrutinio, por el Getsemaní. Y sabía que iba a ir a la cruz a padecer. Y que el cielo se iba a oscurecer. Y que el Padre lo iba a abandonar. Pero Padre, glorifica tu nombre. Entonces vi una voz del cielo. Y le he glorificado y de nuevo le glorificaré. Y todo el mundo que estaba allí escuchó la voz de Dios, dando testimonio de su Hijo amado Jesús. Y luego Jesús dijo, esa voz no fue por mí, esa voz fue por ustedes. Esa voz fue por ustedes, para que crean. La muerte de Jesús anunciaba juicio y victoria. La muerte de Jesús anunciaba juicio y victoria. Dice la Biblia, versículo 31. Ahora es cuando la gente de este mundo va a ser juzgada. Y el que manda en este mundo, que es el diablo, será echado fuera. ¿Usted escuchó? Oiga cómo dice el texto. Y el que manda en este mundo, que es el diablo, será echado fuera. Pero cuando me cuelguen en la cruz, haré que todos crean en mí. Estoy leyendo en una versión con un lenguaje contemporáneo. Ahora miren cómo Juan, en el capítulo 13, versículo 1, comentó acerca de Jesús. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el final. ¿Usted vio? ¿Usted consideró bien lo que escuchó? Sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo, ¿a dónde? Al Padre, de donde había venido. El panorama se torna más tétrico ahora, al anunciar la traición de uno de sus discípulos. Habiendo dicho esto, se angustió en espíritu y testificó y dijo, en verdad os digo que uno de vosotros me entregará. Porque Jesús era verdadero hombre. En ese sentido se entristeció. Más que entristecerse, se angustió, sabiendo que había uno ahí que lo iba a traicionar. No hay una cosa que duela más que una traición. Y más a un ser que había sido tan fiel. Después de esto, dijo Jesús, yo sé que uno de ustedes me va a traicionar. Pasemos a ver otro ángulo entonces. Después de Pedro haberle dicho, Señor, yo no te voy a dejar. Capítulo 13. Le dijo Pedro, versículo 37, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Al parecer Jesús se rió. Jesús le respondió, ¿tu vida? ¿Tu vida? ¿Tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. De ahí entonces el versículo 1 del capítulo 14, que dice, no se turbe vuestro corazón, a la luz de todo lo antes mencionado y de lo dicho por Pedro. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? ¿Creéis también en mí? Pedro, tú no sabes lo que tú estás diciendo. Tú me vas a negar. Para poder entender a Jesús y su empatía, permítanme brevemente mostrarle el cuadro de los discípulos, ahora a través del recurso de la inferencia sustentada. Ya hemos visto el contexto inmediato. Ahora pensemos en estos discípulos del Señor. Lo habían dejado todo, número 1. Lo habían dejado todo. Habían dejado la barca. Pero no solamente habían dejado la barca y la profesión, y habían sido afectados económicamente. Habían dejado su prestigio social. Piense por un momento.
¿Usted sabe lo que es seguir a uno que dice que es Jesús, que es el Mesías, que es el Cristo? Y una gran cantidad de personas decía que no, que era un farsante, que era un mentiroso, que los milagros los hacía por Belcebú. Piense por un momento. Ellos tenían una estabilidad religiosa. Algunos eran fariseos, otros saduceos, otros celotes. Y ahora entran a una novedad de fe. Miren, no hay nada más grande que un cambio de religión. Si se quiere, hasta de un cambio de iglesia. Sobre todo si es una comunidad religiosa incipiente. En otras palabras, una comunidad religiosa nueva. Usted cambia. Y todo el mundo comienza a decirle, eso no dura mucho tiempo. Tú vas a ver. Además de esto, y por otro lado, la fe de Jesús tenía seguidores. Y los milagros causaban maravillosas impresiones. Dice la Biblia que su fama se divulgaba. Y si la fama de Jesús se divulgaba también la fama de sus discípulos. En otras palabras, Él está en gloria, Él está en honra, yo soy seguidor de Él, yo también estoy en honra. ¿Estás conmigo? El ministerio iba en aumento, por donde quiera, hasta los griegos venían delante de Jesús. Y pedían hasta una cita. Oiga, queremos hablar con Jesús, ¿nos pueden conceder, por favor, hablar con Él? Un momentito. Déjame ver, Jesús, hay alguien que te está buscando. Los sabios griegos quieren conversar contigo. Oh, eso es maravilloso. Cuando tú te sientes el interlocutor. Cuando para hablar con el presidente hay que hablar contigo. Si hay que hablar con el jefe, hay que hablar contigo primero. Eso es maravilloso. Eso te da una valía. El ego se te aumenta. Pues ellos estaban así, inflados y contentos. ¿Por qué? Bueno, porque eran los cercanos a Jesús. Ahora el Señor le está diciendo, yo me voy. Piensen por un momento. Yo me voy. Se lo había repetido varias veces, pero ellos entran en razón. ¿Que te vas? ¿Que te vas? ¿Que te vas? ¿Y ahora? ¿Y con quién nos quedamos? ¿Y quién nos dirige? Ninguno de nosotros está preparado. ¿Quién nos consuela? Y ahora seremos el hazmerreír. Además, ellos habían sido contaminados. Por favor, busquen su Biblia, el capítulo 12, versículo 34. Mire, cuídese de los impíos y cuídese de los religiosos perversos, que contaminan como usted no se puede imaginar. Mire lo que dice el versículo 34 del capítulo 12. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley, que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? En pocas palabras, lo que ellos estaban diciendo era lo siguiente. La referencia que tenemos del Mesías es que Él no va a ser crucificado. Y tú estás diciendo que a ti te van a poner encima de un madero, porque dice, el Hijo del Hombre será levantado. Esa versión contemporánea dio en el clavo. Tradujo eso mismo, crucificado, levantado, crucificado. Y ellos dijeron, no hay esa referencia del Mesías. En otras palabras, el Mesías va de victoria en victoria. Eso fue lo que le pasó a Judas. Judas se dio cuenta que esto iba a terminar aparentemente en fracaso, porque lo iban a matar. Y dice, pues yo lo traiciono. Ahora el Señor tiene que cambiar la mentalidad de esta gente y decirle, esto termina en gloria. Esto termina en gloria. ¿Y fue fácil? No fue fácil. No fue tarea fácil. Ellos estaban contaminados. Por favor, no se deje contaminar. Esto termina en gloria. El mundo te dice que no termina en gloria, que termina en fracaso. Esto termina en gloria. La victoria del pueblo de Dios está en su muerte, porque en su muerte está su resurrección. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa es la gloria. La gloria del pueblo de Dios no está en el éxito monetario aquí en esta tierra. No está en prosperar aquí, aunque prosperar aquí es maravilloso.
No está en casarse y tener hijos y mostrar la bella esposa y mostrar los bellos hijos. No, no es el éxito de las iglesias con aires acondicionados, con templos maravillosos. Y eso es exquisito. Con una agrupación musical, con todos los instrumentos necesarios. Y eso es bueno. Pero esa no es nuestra gloria. Nuestra gloria está en los cielos. Nuestra gloria está en la resurrección. Nuestra gloria está en lo que dijo Juan, cuando seamos manifestados como hijos de Dios. Nuestra gloria está en nuestra glorificación. Ahí está. Pero no fue fácil cambiarle de mentalidad. La turbación los hizo ver todo de manera diferente. Oiga, pastor, todas las enseñanzas que el Señor les había comunicado, no, ahora en ese momento no las podían entender. El Señor les había dicho que Él tenía que morir. Y ellos dijeron, oh, amén. Y le volvía a decir, oh, amén. Pero una cosa es llamar a Él y otra cosa es verlo llegar. Una cosa es decir que me voy a morir, como me dijo un amigo mío, Pastor Bayonet, yo me voy a morir a los 50 años, Pastor Bayonet. Digo, no, tal cosa no te ocurre, hijo mío. Tranquilo, Pastor Bayonet. Digo, pues está bien. Cuando ya tenía 40 y pico, digo, se está acercando, zafa. Una cosa es presuponer que te vas a morir a una edad y otra cosa es cuando se está acercando. En este caso, ellos veían venir la muerte de Jesús realmente. Ahora no entendían nada. Oigan cómo dice, por favor, un adelanto de la próxima exposición. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Ajá, le digo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo que no sabe dónde vas? No te lo he repetido 1000 veces que voy a mi Padre. Pero ahora él le dice, como un ignorante, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? ¿Cómo que no sabes el camino? Él no te lo dijo en más de una ocasión. Yo soy la verdad. Yo soy el camino. Yo soy el buen pastor. Yo soy la puerta. No te lo dijo. Pero ahora está turbado. Tomás y los discípulos están turbados. Y si me conocierais, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Pero Felipe, no te lo he dicho 1000 veces, que yo y el Padre una misma cosa somos. Pero estaba turbado. Cuando alguien está turbado, todo lo que aprendió se le va. Toda la sapiencia, todo el conocimiento, todo se le va. Y aquí es que entramos a la parte final de la exposición, porque el tiempo no nos da para más. Ya ampliaremos en otras exposiciones la empatía del Señor. Ay, qué redarguido he sido con la empatía del Señor. Sus argumentos fueron empáticos, pragmáticos y prácticos. Sus argumentos fueron empáticos, pragmáticos y prácticos. Sus argumentos fueron empáticos, pragmáticos y prácticos. Oh, bendito sea Jesús. Qué lindo es el Señor. Qué hermoso pastor tenemos. Qué bello pastor que todo pastor debería imitar. Él no fue áspero, pudo haberlo sido. Él no fue insensible, también tenía libertad para hacerlo en ese momento. Yo declaro desde aquí que la angustia, la turbación, no son pecados necesariamente per se. Sin embargo, es el resultado de la incredulidad. Cuando digo pecado per se, me estoy refiriendo a algún pecado particular, pero sí a una condición particular que se da en un momento determinado, que es la incredulidad, que es un pecado. En otras palabras, la incredulidad siempre fue reprendida por Jesús y de una manera severa, severa. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero ahora no. Ahora no.
ahora no era el tiempo para reprender. Ahora no era el tiempo para herir. Hubo tiempo para reprender, hubo tiempo para herir, pero ahora no. Ahora era el tiempo de la empatía. Ahora era el tiempo de la condescendencia. Ahora era el tiempo de la sensibilidad. Ahora era la aplicación del Salmo 103. Dios se acuerda de nuestra condición, de que somos polvo. Ahora Él está viendo a sus discípulos en un estado deplorable, de desesperanza, de angustia, de preocupación. Ahora tiene que usar un lenguaje diferente al lenguaje ordinario que usaba Jesús. Su lenguaje fueron ortodoxo, ahora su lenguaje es pragmático. Y alguien dirá, ¿pragmático? Sí, pragmático. ¿Queréis que se lo demuestre? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Usted está entendiendo? Tiene que motivarlo con algo humano. ¿Qué es lo que a ti te gusta? Una morada. ¿Cuál es el sueño americano? Una casa y un carro. Pero en aquel tiempo no había carro. Él pudo haber dicho, en la casa de mi padre muchas moradas y carros hay. Pero no habían carros. Lo motivó con algo humano. Tranquilo. Ustedes están desamparados. Nadie los quiere. ¿Lo están rechazando? Yo tengo algo que decirle. Yo me voy para prepararle casas. Y casas amplias, moradas cómodas, moradas exquisitas, moradas permanentes. Señor, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Otro argumento pragmático. Le dice, ¿y las obras que yo hice? ¿No fueron las mismas obras que hizo el Padre? Y todo aquel que cree en mí hará obras más grandes de las que yo he hecho. En otras palabras, no se le vaya el poder. Le va a venir un poder mayor. ¿No es pragmático eso? Y le está diciendo también, estén tranquilos, que yo me voy a ir, pero ustedes van a tener una presencia de Dios permanente. Va a ser un paracleto, un consolador. Va a ser un maestro, un guiador. Va a ser un fortalecedor. ¿Cómo? Y al cristiano hay que motivarlo así. Bueno, que eso así motiva en momentos de angustia. Llevemos esto al aspecto práctico y apliquémoslo a la vida de la iglesia. ¿Estás turbado? ¿Estás turbada? ¿Estás en tristeza o aflicción? Aquí está Jesús por medio de su Espíritu y de su palabra. Y te dice, no se turbe tu corazón. Cree en Dios. Cree en Él como el vehículo que te lleva al Padre. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. ¿Has pecado? Oh, sí, ellos también pecaron. Ellos fallaron. Pues Jesús se muestra empático contigo, por eso te trajo aquí, para darte consuelo. Él sabe tu condición, Él no aprueba tu pecado, pero Él sabe tu condición. Ahora Él te motiva y Él te ofrece algo que se llama paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. ¿Te sientes solo o sola? Él dijo que Él estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿No tienes esperanza? Esta vida es breve y corta. Pon tu confianza en la eternidad. Pon tu confianza en el Señor. ¿Te han diagnosticado una enfermedad? Él te puede sanar. Pero si no, pon tu mirada en la eternidad. Porque la gloria venidera es incomparable con todo lo que tú puedas padecer en esta tierra. Afiánzate en Dios. Pon tu confianza en Dios. Pero tengo una buena noticia que darte. Cristo, por medio de su Espíritu, puede habitar en cada persona de manera indistinta. Es decir, que el poder del Espíritu puede descender en ti si tú lo pides y si tú lo quieres. No de manera fortuita o casual, no. Señor, ven a mí, haz habitación en mi vida, adorna mi ser, hazme una nueva criatura y ayúdame a vivir para ti. ¿Eres cristiana o eres cristiano? Sé consistente con tu fe. No tienes por qué estar turbado o turbada. No, no hay razones. No hay razones. Las promesas del Señor son fieles y verdaderas y son para ti. Levántate en el nombre de Jesús. Ponte de pie con fuerza en el Señor. Energízate en Él. Susténtate en Él.
Echa hacia adelante en el nombre de Jesús. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No hay fuerza humana ni infernal que pueda contra los amados de Dios. Él está con nosotros. Da de gracia entonces lo que de gracia has recibido. Padre, te bendecimos y te damos toda la gloria y la honra porque tú estás con nosotros. Tú has estado aquí sustentándonos y conduciéndonos por el mejor de los caminos. Ayúdanos a ser fieles para tu gloria. Salva a los que no te conocen y edifica tu pueblo por Cristo Jesús. Amén. Si este mensaje ha sido de edificación a su vida, hágalo transferible. Para mayor información del ministerio Todo el Consejo de Dios, llámenos al teléfono 596-1791, código de área 809, Santo Domingo, República Dominicana. Gracias por permitirnos edificarle.